Nos acompaña ya a esta hora la asambleísta Mireya Pazmiño, a quien le doy las gracias por estar acá. Asambleísta, bienvenida. Empiezo preguntándole, asambleísta independiente, asambleísta del ala rebelde de Pachacutic. Buenos días, Buenos Liz. días. Sí, asambleísta del ala rebelde de Pachacutic. No me han expulsado del movimiento, han pedido sea separada de la bancada. Tendrán su forma de interpretar, ¿no? Porque me han separado de la bancada, pero sigo siendo de Pachacutic. Pero no hubo una consulta previa, porque el motivo es el hecho de que usted haya mocionado este juicio político a 4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana y no a los 7. Así es, fueron una decisión personal, se podría decir, a pedido de un asambleísta, quien estaba también siendo proponente del juicio, y que se pida el archivo de los 7, en el sentido en que quiero salvar el juicio político contra los 4, que fue la solicitud que yo ingresé en febrero. Entonces piden la separación de la bancada. ¿No fue un tema consensuado entonces con la bancada? No, claro que no. Varios de los compañeros asambleístas me han dicho que no se les ha preguntado, no han tomado la decisión en bloque. Tampoco se ha preguntado a la coordinación nacional ni a la coordinación provincial en la que yo pertenezco, ¿no? Sí, me refería también a su decisión de mocionar a 4 de los 7. ¿No se conversó previamente con la bancada en tomar esa decisión de no ir por todos, sino no me han hecho la invitación para que pueda participar y decir cuáles son o por qué son mis motivos de pedir la moción para los 4? Fue el juicio político que yo solicité. Tengo las pruebas para el incumplimiento de funciones contra los 4, entonces, pero en ningún momento me han consultado. Fueron incluso el compañero Salvador Quispe quien firmó la solicitud de juicio político contra los 4. Yo lo hice leer el día de mi ponencia y es realmente reprochable la actitud, toda esta violencia del debido proceso también para separarme de la bancada, y que salgan en medios de comunicación a decir que es una decisión de bloque, cosa que no fue. Asambleísta, ¿y sabían los fundamentos, como usted dice, para este juicio político por incumplimiento de funciones? ¿Por qué dar paso a todo lo que hoy se cuestiona, como el hecho de empezar ese debate, esa ascensión sin un informe de la Comisión de Fiscalización? Bueno, la ley prevé justamente estas cosas, las consecuencias que puede ser por incumplimiento del presidente de la Comisión de Fiscalización, que no emita el informe, que no pida tampoco posturas de parte de los miembros de la comisión. Al no haber ninguna de estas dos cosas, antes los juicios políticos se caían y no daban paso porque había un complot siempre con el presidente o con los miembros de la comisión. Pero ahora la ley sí prevé estas acciones, y en el artículo 142 dice: al no haber informe de la comisión, al no haber informes de postura de parte de los comisionados, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve si sigue el juicio político o no sigue el juicio político contra los 4 consejeros. Pero entonces hay una interpretación distinta de la ley. Se lo digo porque ayer estuvo en este espacio el asambleísta por Pachacutic, Ricardo Vanegas, y él decía que el problema del desconocimiento de lo jurídico por parte de algunos asambleístas lleva a actuar de esta forma, sin que haya un expediente, lo que se convierte el proceso en algo vulnerable, al punto de que hoy pues ya se habla de parte de los 4 consejeros de hacer que respondan quienes dieron paso a este juicio, y lo hacen a través de la presentación de esta acción de protección. Justamente el debido proceso se da, y se da en el Pleno de la Asamblea Nacional. Primero, para nosotros nuevamente decidir si se va o no a juicio político, que eso lo decidimos el día martes con 84 votos, ¿no? Decidió que se continúe con el juicio político. Luego, el día viernes, en el que se debatió, ya se presenta cuáles son todo el documento, por qué son las causales para seguirles el juicio político y por qué se debe censurar y pedir también sean ya separados como consejeros, la destitución de sus cargos. Eso se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional porque no hay informe, no hay posturas, y eso lo que hacemos es debatirlo en el Pleno con todos los asambleístas y después tomar la decisión de que si hay censura o no hay censura. Y hubo censura y destitución. ¿Y cómo van a responder ahora ante esta presentación de la acción de protección que busca anular todo lo actuado por la Asamblea? Se siguió, se respetó el debido proceso. Nosotros tenemos una ley. La función legislativa tiene su propia ley, y ahí está establecido claramente la norma. Está desde los artículos, desde el 80, 82, cuál es el debido proceso para un juicio político. ¿Qué pasa en incumplimiento de funciones del presidente de la comisión? El presidente incumplió claramente, y como le dije anteriormente, se caían los juicios políticos por intereses personales, y ahora fue lo mismo que querían y pretendían hacer, que se caiga este juicio político, porque primero inician un juicio contra los 7, unifican los 2 juicios que no tenían que haber unificado porque las causales eran distintas, y luego de aquello
No hay informe, se les pasó el tiempo, por ende precluyó. Esa es la excusa que ellos tienen y por ende no se va a dar el juicio político. Pero la norma sí prevé estas cosas. Y de estos lado complots, estos intereses personales, esta falta de incumplimiento, y dice, hay el artículo 142. Si no hay informe, si no hay posturas, es el pleno donde que se va a debatir y se va a defender si se sigue o no con la censura a cualquier persona que esté en el sector público. De este lado me refiero a quienes votaron a favor de destitución, hablan de intereses políticos, los destituidos hablan de intereses también del otro lado por tener injerencia en la designación de funcionarios o autoridades de control. Y ahora vienen los reemplazos, pero hay uno que está cuestionado, tiene un proceso abierto por estafa. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? No sé, tendremos que ver qué es lo que dice la norma. Realmente yo no me he puesto a revisar. El presidente de la Asamblea Nacional llamará a los 4 personas que le siguen para que sean posesionados, y si no viene uno de ellos, tendremos que esperar, no sé, creo que estaba en la ley del sector público, unos 15 días. Si el señor no aparece, no está para ser posesionado, tendrá que seguir los siguientes reemplazos. Ahora hablemos de lo que va a pasar esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se va a debatir ya ese informe de la proforma presupuestaria. ¿Cómo se ve el escenario? Bueno, nosotros en el Pleno, en la comisión, por unanimidad se observó el informe a la proforma presupuestaria, y de igual manera en el Pleno de la Asamblea se va a ver un debate amplio y creo que de igual manera saldrá observada. ¿Cree que tendrá respaldo las observaciones que hicieron, por ejemplo, la que tiene que ver con el precio del barril de petróleo? Ustedes decían que este valor de $65 por precio de barril está muy por debajo de lo que se proyecta para el próximo año, pero el ministro de Finanzas ha dicho que prefieren ser cautos, más bien que sobre el dinero y se lo pueda destinar después para un gasto que no sea fijo, a tenerlo contemplado y que los números jueguen después en contra. Bueno, esto de que sea bastante conservadora el precio de barril de petróleo sí ha traído bastantes consecuencias. En el año 2022 de igual manera fue muy conservadora, $59 el precio de barril de petróleo, y usted y todos los ecuatorianos sabemos que estuvo muchas de las veces por encima de los $100 el precio de barril de petróleo. ¿Dónde está ese dinero? Me pregunto, no nos han sabido mencionar qué es o cómo se ha podido programar ese dinero excedente del precio de barril de petróleo. No hay tampoco ninguna norma que nos diga para dónde está yendo ese excedente. ¿Y qué va a pasar en el año 2023? Y de igual manera tenemos nosotros una cifra muy conservadora, pero es muy conservadora. ¿Pero y qué pasa si se pone por encima de los $85 o $90 y resulta que después se hace un presupuesto basado en eso y juega mal el precio del petróleo y se pone muy por debajo de eso? Hay los estándares internacionales y muchos de ellos, incluso los privados, manifiestan que el precio de barril de petróleo estará por encima de los $85 del precio de barril de petróleo. Si nosotros hacemos y somos conservadores, creo que se debería poner en unos $75 el precio de barril de petróleo, $10 más de lo que está ahora en la proforma presupuestaria. Siendo nosotros conservadores, le estoy diciendo, sería $75 el precio de barril de petróleo. Pero estamos siendo muy conservadores y estamos nosotros dejando al país sin obra pública. Recuerde que del precio de barril de petróleo también va asignado a lo que son los GATS, y se estaría haciendo un recorte presupuestario a los GATS y dejarían de hacer obra pública. Entonces esas son las consecuencias de tener un precio de barril demasiado conservador y luego que no nos especifique y no sean transparentes a dónde van a parar todo ese excedente del precio de barril de petróleo. Por ustedes, ¿por qué cuestionan también lo que tiene que ver con la inversión social, lo que tiene que ver con el presupuesto para salud, educación, por poner 2 ejemplos, cuando la proforma plantea un 48% del presupuesto dirigido precisamente a estos rubros? Hay que respetar lo que dice la Constitución, el 0,5% del PIB. Ha mencionado, hay una cifra de $611 millones asignado para salud y asignado para educación. Pero hay una... No es tan claro cuál es el presupuesto base que cogen para poder nosotros asignar lo que dice la Constitución. Entonces hay el presupuesto inicial, hay el presupuesto codificado, hay el presupuesto ejecutado. Y según el presupuesto codificado, para educación están cumpliendo, sí, los $611 millones, pero para salud no están cumpliendo. Hay un déficit más o menos de $180 millones y eso estamos pidiendo que se revise esas cifras. Que por favor o nos digan de qué presupuesto están cogiendo como base y a cuáles le están asignando. En eso giraría básicamente la inconformidad que tienen o tuvieron desde la comisión, ¿verdad?, para poder emitir este informe, y prevé usted que en la Asamblea suceda lo mismo. Yo creo que sí, va a ser claro, no es que nos estamos inventando. El presupuesto ha sido transparente, ha sido subido incluso en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso tienen acceso todos los ecuatorianos. No podemos nosotros alterar cifras.
Y se ve en las cifras que no hay para la inversión. En la parte de inversión hay una disminución de 118 millones de dólares y además lo están poniendo como inversión la parte del incentivo jubilar. Eso no debería, no es inversión, es deuda que tiene el Estado con las personas jubiladas. Entonces hay bastante recorte presupuestario para lo que es inversión y eso es bastante preocupante. Quedaría un país sin obra en la parte del sector de transporte de obras públicas, que se ve reflejada la necesidad que se tiene con las carreteras. Hay una disminución y como le dije, hay bastante disminución en lo que es obra pública. En la parte de la inversión social, ellos manifiestan que hay 15.000 millones de dólares de inversión, pero viendo todas las cifras y de los sectores que se debe tomar, hay 11.000 millones de dólares y no es como lo dice el ministro de Economía y Finanzas. Lo único que queremos es que las cifras sean transparentes y sean claras. Pero justo en base a lo que usted dice, revisaba, ¿no?, que el ministro más bien sustenta. Ellos lo que dicen es que para los GATS, en esta proforma presupuestaria hay una asignación de 3.357 millones, que es superior a los 2.939 millones establecidos en el presupuesto inicial de este año. O sea, sí hay un incremento. ¿No dejaría o no afectaría eso a la obra pública, considerando que más bien ellos están proponiendo un incremento en la proforma? Para los GATS está lo que dice, y de acuerdo al precio de barril de petróleo, pero están perdiendo si usted le pone una cifra demasiado conservadora, como le dije. Tenemos nosotros que está demasiado conservadora de $10 el precio de barril de petróleo, menos de los estándares que nos están diciendo que estaría puesta una cifra del precio o un precio de barril de petróleo. Y es ahí cuando pierden los GATS. Como le dije, si tienen algo de presupuesto para hacer obra pública y si tuvieran un presupuesto adecuado, de acuerdo a las cifras y ser transparente, tendrían más dinero para hacer obras. Y en la parte de inversión, sí, ahí, como le manifesté, hay menos 118 millones de dólares asignados. Se le ha preguntado al ministro, nos mandan un presupuesto que le cogen del codificado. Y ahí están todas las cifras y por eso se ha dado a entender también las cifras en cuanto a la Policía Nacional, las cifras en cuanto a seguridad, que hay una disminución. Pero ellos lo toman en ciertos sectores con el presupuesto inicial, otros sectores con el presupuesto codificado y en la parte de educación lo están tomando del presupuesto presupuestado. O sea, vamos a tener ahora en la mañana un debate de acuerdo a la ejecución presupuestaria y ahí se ve reflejado que no hay ejecución presupuestaria. Y si no hay ejecución presupuestaria y cogemos de esa poca ejecución presupuestaria, estamos restando valores a lo que son los sectores más básicos del país, que es educación y que es salud. Generalmente pues difieren siempre en estos temas, ¿no? Porque digo, el gobierno ha mostrado su postura y ellos sustentan lo que dice su proforma presupuestaria. Usted está mencionando ahora que más bien se han basado en un presupuesto que no es el real y ante eso hoy habrá que ver qué pasa ya en el pleno de la Asamblea. Pero ¿coinciden ustedes con cifras como por ejemplo el crecimiento real del Producto Interno Bruto que está presupuestado en un 3,1% o la inflación que se proyecta también sea del 2,55% para el próximo año? Bueno, como le dije, son solamente cifras supuestas y eso no podemos nosotros tomar. Le están tomando los supuestos del petróleo, no le están considerando. ¿Y por qué para ciertas cosas sí lo están tomando los supuestos? Ahí no habría un punto como de acuerdo, porque el gobierno se quiere mantener en los $65 por el precio de barril de petróleo. Han sido muy claros en decir eso y ellos más bien dicen, queremos ser cautos. Eso es lo que ha expresado el ministro de Finanzas. Por ejemplo, usted lo dice, quiero ser cauto, pero quiero ser demasiado cauto, para luego después no tener cómo poder justificar dónde está ese excedente de precio de barril de petróleo. Sería bueno que sean demasiado cautos, pero también sería bueno que sean transparentes y cuánto es el excedente del precio de barril de petróleo y a dónde están destinando esos valores. Eso no nos dicen. ¿Acaso en algún medio de comunicación el ministro ha salido a mencionar dónde está ese excedente del dinero, del presupuesto que es de todos los ecuatorianos? No lo han dicho. Y por eso queremos que no sean tan conservadores. Y que lo digan claramente, cuál es el precio más o menos estipulado. Es una proyección que es para el año 2023. Y ahí estamos dejando de percibir nosotros los ecuatorianos en obra pública, que es tanta falta nos está haciendo en estos momentos. ¿Y por qué no el ministro o el presidente toma también para lo que es el crecimiento económico? Ahí sí lo toma alta. Y vemos que el país económicamente todavía no estamos igual a lo que es el año 2019. Bueno, desde el Ministerio de Finanzas se habla de que ya la reactivación está casi a niveles del 2019, ahora la idea es superar porque tampoco no es que en el 2019 eran las mejores cifras, ¿no? Se hablaba también, asambleísta, de que iba a haber una reunión de bancadas unas horas antes de que ya comience esta sesión del Pleno, un poco para definir las posturas.
¿Se han dado estos acercamientos? ¿Por dónde van las coincidencias? Bueno, la postura en la comisión, todo fue aprobar con observación, y ahí está de la bancada de gobierno, está la bancada del Partido Social Cristiano, está un representante de la bancada de Pachacutic, está también independientes. Entonces creo que estamos todos conformados en Pero se mantendrá eso en el pleno, porque también la asamblea a veces es una cajita de sorpresas. Lo que pasa dentro de una comisión ya no se replica dentro del pleno ya del legislativo. Tal vez puedan haber reformas a la resolución, puede también haber otras posturas de parte de otros compañeros asambleístas, pero la aprobación será observada, la proforma. Esa es lo que se ha resuelto. Como le dije, los asambleístas de la bancada de UNES han aprobado así con observación, los asambleístas de la bancada del Partido Social Cristiano de igual manera han aprobado que sea observada. Pero es que esa es la nueva mayoría dentro de la asamblea, ¿no? Entonces va a salir aprobada. Pero va a ser una vez más una especie de bloqueo al gobierno nacional, que es la constante que ha habido en la asamblea. Los asambleístas de gobierno también se han dado cuenta. Queremos que sea transparente, queremos que el ministro nos diga y nos aclare por qué las cifras van encaminadas a ese sentido. ¿Por qué no se coge un presupuesto y nos digan, vamos a coger toda la evaluación del presupuesto con el inicial y hágalo de acuerdo al inicial la asignación para lo que es salud y educación? O diga, vamos a coger del codificado y para eso asignen lo que dice la Constitución, pero no han sido claros y no han sido transparentes. Entonces esperarán el pronunciamiento del ministro y a ver qué pasa luego de que ya hoy comience el pleno de la asamblea este debate de la proforma presupuestaria para el 2023. Quiero agradecerle al asambleísta que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. A usted, Liz, muchas gracias. Igual para usted, que tenga un buen día. Era la asambleísta del ala rebelde de Pachacutic, como ya lo he dejado sentado aquí, Mireya Pazmiño. Vamos a un corte y ya regresamos.